Hoy terminamos 5 predicaciones que he querido exponer durante este mes de diciembre. Y hoy día vamos a terminar con un llamado también particular, pero también congregacional. Quiero decir, esta predicación supone una respuesta de cada uno de nosotros, de manera particular, pero también a nivel de iglesia local. Me atrevo a decir que el crecimiento de la iglesia evangélica en Chile tiene 2 componentes principalmente. ¿Cómo crece la iglesia? Esto es una observación personal, no es infalible lo que estoy diciendo. Creo que la iglesia crece porque nacen niños en la iglesia, ¿sí? Y muchos de esos niños siguen en la iglesia durante un buen tiempo. Creo que ese es un factor. Y el segundo factor de crecimiento en la iglesia creo que es la transferencia de creyentes. Es decir, cristianos que están en una iglesia y que por razones, motivos o circunstancias se cambian a otra iglesia. Entonces, obviamente, ahí hay una iglesia que crece y otra que, numéricamente hablando, muchas veces hay esos cambios o esas transferencias por razones injustificadas y hay otras veces que sí es por razones justificadas. ¿Okay? No siempre es blanco o negro. Por lo tanto, el crecimiento neto de la iglesia, yo digo en estos últimos 30, tal vez 50 años, viene siendo por estos 2 factores, pero crecemos muy poco como iglesia a nivel nacional y me atrevo a decir incluso continental, y también nosotros como iglesia local crecemos muy poco en el alcance de nuevos creyentes. ¿Amén? Crecemos muy poco, muy poca gente está viniendo a la fe. Entonces la pregunta, iglesia, ¿habrá fallado Dios? ¿O más bien está fallando la iglesia? Somos nosotros los que estamos fallando. Abra su Biblia en Mateo capítulo 28, verso 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20, daremos lectura en el nombre del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Padre, hemos leído tu palabra, te rogamos hoy como iglesia local que tú puedas hablarnos, como decía al comienzo, a nuestro corazón de manera particular, pero también a nuestra vida de iglesia local, Señor. Que al terminar este año 2023 y de cara, Señor, al 2024, podamos arraigar una convicción firme en nuestros corazones que necesitamos despertar en este sentido, Señor. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El nombre de esta predicación es un llamado no negociable. Un llamado no negociable. Pensaba en esto, es posible tener opciones válidas respecto de cómo cantamos en una iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, hay iglesias que solo cantan salmos. Hay iglesias que no ocupan instrumentos. Hay otras iglesias como nosotros que usamos pistas. Hay otras iglesias que tienen muchos instrumentos. En fin, hay diferentes formas y todas pudiesen ser válidas si se hacen dentro de ciertos principios escriturales. Amén. Ahora, respecto de la Gran Comisión, no hay 2 vistas. Amén. Es una responsabilidad que la iglesia de todos los tiempos, incluidos nosotros, tenemos que atender. Amén. Y obviamente para hablar de la Gran Comisión, este es el texto insigne. Y el primer punto, obediencia e incertidumbre, lo leemos en el verso 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Los apóstoles en este punto están efectivamente obedeciendo al Señor. Él les había dicho que una vez resucitado los encontraría aquí, en Mateo 26, 31 al 32. Podemos leer, entonces Jesús les dijo, esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado,
¿Vio eso? Iré delante de ustedes a Galilea. Ahí el Señor ya les estaba anticipando que se iba a reunir con ellos una vez resucitado en este lugar, en Galilea. Y posteriormente, ¿no?, que ocurre la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Leemos un poco más arriba en Mateo 28, 5 al 7, en el contexto de que las mujeres van al sepulcro. Hablando el ángel, dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Él no está aquí porque ha resucitado, tal como Él lo dijo. ¿Se da cuenta? Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y Él va delante de ustedes. ¿Dónde? A Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Aquí estas mujeres, ¿no?, también dando cuenta de este mismo concierto, por así decirlo, respecto del lugar donde el Señor se iba a encontrar con estos hombres, con estos 11. Y el verso 17 dice algo muy particular. Dice: cuando lo vieron, lo adoraron. Lo adoraron. Yo cuando leo este texto entiendo que esos 11 hombres lo adoraron, porque está haciendo alusión a lo que decía el verso 16. Pero luego dice: pero algunos dudaron. Amén. Es interesante esa expresión. Todos lo adoraron. Jesús recibe adoración. Por lo tanto, solo Él es digno de recibir adoración. Solo Dios es digno de recibir adoración. Amén. Nos enseña este texto lo que decíamos también la semana anterior. Jesucristo es Dios. Amén. Él recibe esta adoración. Pero algo interesante que podemos ver en el versículo 17, en la propia experiencia de los apóstoles, es que había adoración y duda. Amén. Adoración y duda en algunos de estos hombres. Ellos habían caminado, iglesia, con el Señor Jesucristo por al menos 3 años. Y si bien su situación es particular, no es repetible la experiencia apostólica en nosotros, por ejemplo, o en el resto de la historia de la iglesia, en la historia de la redención. Ellos habían sido llamados directamente por el Señor a ser testigos del Señor de manera particular y también a dejar escrito el Nuevo Testamento. Eso es irrepetible, eso ya no va a suceder más. Pero la experiencia de adoración y duda ¿no es también muchas veces nuestra propia experiencia? ¿No es también lo que muchas veces nos sucede? Caminamos por años en el cristianismo. Tenemos la certeza que el Señor nos ha salvado por su gracia. Y no solo eso, no solo nos ha salvado, sino que experimentamos su misericordia en esta vida. Amén. Pensaba yo respecto de noticias, a uno como pastor le llegan noticias buenas y noticias malas respecto de los hermanos. Pero pensaba en un par de noticias que me llegaron en el último mes, noticias buenas, de cosas buenas que le pasan a los hermanos. Y eso es la misericordia de Dios. No hacemos nada para ganarnos cosas como esas. Es solo la misericordia de Dios aplicada a nuestras vidas. Y damos adoración al Señor por ello, pero también nuestro corazón abriga muchas veces dudas. ¿No es así? Así estaban también estos hombres. Frente a esta realidad, ¿cierto?, que también nos refleja a nosotros. Es una fe genuina, pero es una fe que también es embestida por las dificultades de la vida. Los apóstoles básicamente estaban viendo cómo el Señor cumplía sus promesas, pero en algunos de ellos había duda respecto de esta resurrección. Ahora, frente a esta situación, ya sea la de los apóstoles en particular o la nuestra hoy en día, cuando miramos nuestras dificultades, nuestras debilidades, esas cosas que hacen tambalear nuestra fe, es bueno recordarnos lo que dice el verso 18, y es el segundo punto de esta predicación, la autoridad de Jesucristo. Dice el texto: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué respuesta, no? Cuando algunos adoraban y algunos de ellos tenían duda, el Señor le dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El Señor toma la iniciativa, nos dice el texto, dice: acercándose Jesús. La verdad, hermanos, que si Jesús no se acercara a estos hombres, probablemente ellos mantendrían la distancia. Y así también, si Jesucristo no se hubiese acercado a ti, tú nunca hubieses podido venir a Él. Él es quien se presenta delante de nosotros. Él es quien expresa gracia y misericordia en favor de pecadores que no lo merecíamos. Que no lo merecíamos.
Esta declaración es fundamental y se relaciona, iglesia, con la tarea de los apóstoles, con lo que ellos tenían que hacer en adelante. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero también es una declaración que nos alcanza a nosotros hoy. Los apóstoles, podríamos decir, cumplieron su misión. Pero en lo que sigue, la iglesia también, incluidos nosotros como iglesia local, tenemos una tarea de continuar con esta misión. Decíamos antes, los apóstoles fueron testigos de esta autoridad que el Señor establece, que Él tiene en el cielo y en la tierra. Cuando, por ejemplo, calmó las tempestades. Sí, una autoridad sobre lo natural, sobre la naturaleza, propia de Dios mismo. Cuando liberó endemoniados, una autoridad de carácter espiritual. Cuando Él mismo discernió los pensamientos de los hombres. Sin que los hombres hablaran, Él sabía lo que en muchas ocasiones ellos estaban pensando. Pero cuando pensamos en todo lo que el Señor hizo, el acto supremo y reciente, más importante, es que el mismo Señor Jesucristo había resucitado de entre los muertos. ¿Se imagina eso? Él había anticipado que iba a resucitar, pero ahora lo estaba cumpliendo. Los apóstoles estaban viendo frente a sus ojos a Jesucristo con un cuerpo glorificado y con las marcas de su crucifixión. Entonces, para ellos tenía mucho sentido que el Señor dijese: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Lo que ellos estaban viendo era evidencia de eso. Llama la atención la duda, ¿no? A pesar de eso ellos tenían dudas. Sin embargo, no somos nosotros, iglesia, mucho mejores. Hemos sido testigos también de la autoridad del Señor Jesucristo, no del modo que fueron estos hombres. Pero el Señor nos libertó de la condena y del poder del pecado. Y muchas veces aún nosotros dudamos, experimentamos también este poder. Pero al igual que los apóstoles, y a pesar de todo su contexto y cercanía con el Señor, ellos necesitaron volver a escuchar esta verdad que ellos habían visto. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y nosotros como iglesia local también lo necesitamos volver a oír hoy. No nos movemos, iglesia, bajo la autoridad de una institución cualquiera. No estamos aquí bajo la autoridad de un hombre en particular, ni siquiera de una nación en particular. Estamos en este lugar en la autoridad de Cristo, esa que tiene dominio, escuche bien, sobre el cielo y la tierra. Sobre el cielo y la tierra. Esta autoridad sería revelada posteriormente. Aquí hay algo maravilloso, ¿no? del texto bíblico, porque vemos aquí que el Señor está diciendo una verdad, pero esta verdad sería posteriormente aplicada en los corazones a través del Espíritu Santo en Pentecostés. Amén. Ahí esa verdad cobraría un sentido espiritual real, y cuando usted lee el libro de Hechos, se da cuenta de que eso empieza a suceder literalmente. Los apóstoles se empoderan en el poder del Espíritu Santo y empiezan a cumplir la misión que el Señor les había dado. Entonces hay una cuestión respecto de la verdad dada y después la verdad aplicada al Espíritu Santo. No solo debemos entender que el Señor Jesucristo dijo que Él tenía toda autoridad en los cielos y en la tierra, sino que esta verdad debe ser nuestra, pero no la hacemos nuestra por poder o por querer hacer, lo hacemos nuestro a través del Espíritu Santo. Amén. No es porque lo decidimos hacer, no, sino más bien que el Señor a través de su Espíritu nos lo revela. Y cuando Él nos lo revela, podemos entonces empezar a caminar como el Señor quiere que caminemos respecto de lo que Él nos ha enviado a hacer. Y creo que al menos uno de los personajes en el Nuevo Testamento que nos ilustra esto, respecto de un antes y un después, es Pedro. Mire esta escena de Pedro en Mateo capítulo 26, 73 al 75. Esta escena es antes de esta declaración, obviamente, y antes del Pentecostés. Mire la reacción, la actitud de Pedro. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Era tan similar las características entre los discípulos y los apóstoles que Pedro era distinguido como uno de ellos por su forma de hablar.
El verso 74 continúa, dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco al hombre. Y al instante un gallo cantó. Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Este es Pedro antes de la Gran Comisión, este es Pedro antes del Pentecostés. Avanzamos en nuestra Biblia, Hechos capítulo 4, verso 13 al 22. Hechos capítulo 4, verso 13 al 22. Ya el texto comienza con una realidad absolutamente diferente. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, ¿se da cuenta? Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. ¿Se acuerdan lo que reconocieron antes cuando Pedro iba a negar? Algo muy similar. Su manera de hablar les delataba, pero aquí hay algo diferente. Aquí algo cambió. A pesar de que había cierta distinción, reconocían que ellos habían estado con Jesús. Verso 14, viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra, pero después de ordenarles que salieran del concilio, deliberaban entre sí, ¿qué haremos con estos hombres? Decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo. Porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Se da cuenta? El cambio de actitud en Pedro, y solamente para agregar algo más, en Hechos 5, 40, 42. Hechos 5, 40, 42. Otra vez, dice, hoy ellos aceptaron su consejo, y después del consejo de Gamaliel, ahí se está hablando de eso, después de llamar a los apóstoles, los azotaron, aquí ya hay castigo de por medio, en la primera oportunidad que leímos recién no, les azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio y regocijándose. Qué contraste con el Pedro que negaba al Señor y maldecía, yo no conozco a ese hombre, dice ahora, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y de proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Qué diferente es enfrentar escenas similares bajo la autoridad y el poder del Espíritu Santo que no hacerlo. Dios nos da valentía, nos da disposición al sufrimiento de ser necesario y nos llegamos a sentir honrados de ser testigos del Señor y haríamos lo que fuera necesario por su causa. Debemos, iglesia, perder muchas veces para ganar. Debemos perder al mundo para ganar del Señor. Debemos perder la vergüenza para poder hacer un testimonio efectivo. Pero es esto más que una decisión, es obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por la autoridad de Cristo y por su Espíritu que vive en nosotros, Él nos lleve en este año que vamos a comenzar, año 2024, a ser más atrevidos en los asuntos de su reino. El tercer punto de esta predicación, algo más corta de lo acostumbrado, la gran comisión. La gran comisión. En esta autoridad que veíamos recién, los apóstoles habían sido comisionados. Y ahora en los versos 19 y 20 podríamos decir que se les detalla cómo debían hacer o qué debían hacer. Lo primero es, vayan pues. Aquí hay un cambio en la dinámica de la Biblia, hermano. En el Antiguo Testamento, Dios levanta una nación para que otras naciones, otros pueblos vengan y vean. Amén. Ahora el Señor les está diciendo a estos discípulos, vayan pues.
En Hechos vemos cómo esto sucedió una y otra vez. Podemos citar ejemplos. Pedro en Pentecostés, ahí en Jerusalén mismo. Felipe en Samaria. Pedro con Cornelio, con los gentiles. Pablo en Atenas. Todos ellos estaban precisamente yendo a hacer lo que el Señor les había dicho. Es una acción que necesariamente nos va a sacar de nuestra comodidad. Debemos pedir al Señor nos proporcione un ánimo presto para ir. Esto no necesariamente es ir a hacer campañas evangelísticas, que puede ser, no digo que no, sino muchas veces hablarle a las personas que están cercanas a nosotros. No sé si le ha pasado en alguna oportunidad, a mí me ha pasado, que internamente tengo el testimonio en mi corazón que debo hablarle del Evangelio a alguien. Y no lo hago. No lo hago porque creo que la situación no es la correcta. Y entonces quedo con las palabras en la boca y no alcanzo a hablar de Cristo. En un sentido, ese es para nosotros nuestro vayan pues. Ese es nuestro ir. El salir de esa situación de que, pero si se burla de mí, o si no me escucha, bueno, da lo mismo si se burla o si no te escucha, pero tú estarás cumpliendo con el mandato de Dios. Vayan pues. La mayoría de nosotros no iremos a las naciones a anunciar el Evangelio, como fue el caso de los apóstoles. Nuestro vayan pues es básicamente dar testimonio en nuestro contexto diario. Debemos ir donde hay necesidad. ¿Dónde hay necesidad, iglesia? Donde Cristo no ha sido anunciado, donde su Evangelio no ha sido anunciado. Debemos, por lo tanto, abandonar nuestra pasividad, que muchas veces nos caracteriza a la mayoría de nosotros, para asumir lo que dice el texto. Vayan pues. Lo segundo que responde el texto, ¿a qué debemos ir y a dónde? Bueno, dice a hacer discípulos a todas las naciones. Los apóstoles se tomaron en serio estas palabras. Por ejemplo, en el relato de Hechos, ¿cuánto comenzaron ahí en el Pentecostés? ¿Lo recuerda? 120 en el aposento alto. Y Pablo termina en el relato de Hechos en un arresto domiciliario, cubriendo más o menos un periodo de 30 años. Lo que nosotros leemos ahí en unos capítulos en Hechos es un periodo de 30 años, no son eventos secuenciales que se están narrando. Y en ese periodo de 30 años se fundaron iglesias, se establecieron ancianos, el Evangelio se abrió paso de manera extraordinaria, podríamos decir de manera sobrenatural. Dios mismo, Jesucristo, había enviado a estos hombres, pero ellos estaban cumpliendo su parte del compromiso en ir y anunciar el Evangelio. ¿Qué significa ser un discípulo? Un discípulo era alguien que seguía a un maestro para aprender un oficio, en el contexto original, eso era. Ahora, cuando pensamos en la experiencia de los apóstoles, ¿no? Habían seguido al Señor al menos por 3 años y medio, día y noche, habían vivido con el Señor, habían oído sus enseñanzas, habían también visto cómo el Señor enseñaba a través de parábolas, confrontaciones, enseñanzas orales, vieron las grandes señales que decían, Él es el Mesías, las vieron grandes milagros, vieron a cojos ver, a cojos andar, a ciegos ver, a muertos resucitar. Pero ¿sabe qué es lo que más cautivó la mente de los discípulos? Cómo Jesucristo caminó sin tropiezos. Cómo Jesucristo caminó en perfecta santidad. Cómo Él cumplió la ley de Dios. Y ahora el Señor les está diciendo que tienen que hacer lo mismo. Es decir, ellos mismos tienen que ser modelos. No solo tienen que anunciar, sino también que tienen que ser ejemplos. No solo reproducir la enseñanza, sino que modelarla con sus vidas, ser ejemplos con sus vidas. ¿Qué quiero decir? Que no podemos ir a ser discípulos si nosotros no somos discípulos primero. Ahora somos llamados a ser discípulos, no mediante solo la proclamación de la enseñanza o del Evangelio, sino también en la aplicación, en la vivencia del Evangelio. El campo de acción es amplio.
Creo que hoy día el mundo alcanza a 8.000 millones de personas, creo. Por ahí escuché estos días. Es toda esa donde hay que ir a sembrar el Evangelio. Pero no todos iremos a las naciones. Pero todos debemos ser misioneros en el lugar donde Dios nos ha colocado. En tu trabajo, en tu universidad, en tu liceo e incluso en tu familia. Tienes que dar testimonio del Evangelio. Y aún, lamentablemente tenemos que decir esto también, aún en muchos contextos cercanos de personas que están en llamadas iglesias evangélicas, pero paradójicamente nunca han escuchado el Evangelio. Están en iglesias donde se canta de Cristo, donde se habla de Cristo, donde se abre la Biblia, pero no se predica el Evangelio. Creo que Paul Washer es quien dice que hay un gran campo misionero dentro de las iglesias evangélicas, producto que el Evangelio no ha sido anunciado en su base con fidelidad. Ahora, si usted lo va a hacer, hágalo con gracia. Si usted va a hablar con alguien que está en la fe, que está en una iglesia, y usted entiende que esa iglesia no es fiel al Evangelio, si va a anunciarle el Evangelio, si va a corregir, hágalo siempre con gracia. Amén. ¿Qué contempla este discipulado? Una vez que la persona ha creído, vamos a hacerlo la próxima semana, Dios mediante, como que Jesucristo es su Salvador, ha venido en arrepentimiento y fe, dice que sea bautizado. Dice el texto, bautizándolos en el nombre singular, y ahora del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, un solo Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no es una alternativa para el nuevo creyente, no está a discreción ni de los que bautizamos ni del nuevo creyente, es el paso que sigue a la manifestación genuina de fe, bautizarse. El bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero aquí aclarar una duda que suele surgir, porque en el libro de Hechos se habla del bautismo en el nombre de Jesús. Por ejemplo, Hechos 2:38 dice, entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces el bautismo es según la fórmula que nosotros vemos en Mateo 28 o según lo que se nos dice en Hechos 2:38. En el contexto de Hechos, un comentarista dice, bautizarse en el nombre de Jesús no es una fórmula como pasó a ser después para algunas sectas. Es como decirles, esto es importante, es como decirles, sométanse bajo el Cristo que rechazaron. ¿Por qué? Porque se les estaba predicando a judíos. ¿Ok? Ellos mismos habían rechazado al Señor, le habían crucificado. Es someterse a su autoridad, reconocer sus demandas y enrolarse en su servicio. Es decir, utilizando el mismo método con que los hebreos aceptaban prosélitos. La práctica del bautismo no es nueva, sino que los propios judíos bautizaban a los gentiles que querían hacerse judíos, porque estaban bajo la autoridad del Señor Jesucristo, comisionado. Hay un poco esa explicación. En el verso 20 dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. El discipulado es enseñanza, pero también es práctica, es guardar, es poner por obra, ¿qué? Todo lo que el Señor les había enseñado a estos hombres durante 3 años. Y es precisamente lo que nosotros después vemos que en Hechos los apóstoles vienen a hacer. En Hechos 2:42 dice, y se dedicaban, escuche bien, continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y el apóstol Pablo confirma esto en Efesios capítulo 2, versos 19 al 20. Dice, así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, traduce esto, perdón, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de la fe. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Amén. Esto precisamente es lo que hicieron los apóstoles. Yo lo decía antes, lo hizo Pedro en su sermón en el Pentecostés, posterior al Pentecostés. Lo hizo Felipe predicando en Samaria, también a un pueblo no judío o una mezcla judío con algo más. Luego al eunuco, Pedro y Cornelio predicándole a los gentiles. Y qué decir del apóstol Pablo dando testimonio del Evangelio mucho más allá de las fronteras del pueblo de Israel.
Debemos, por lo tanto, iglesia, enseñar la doctrina bíblica. ¿Sí? El texto nos dice de manera clara, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Qué es ese todo lo que nos ha mandado? Bueno, toda la enseñanza bíblica. Como el texto no nos define de manera clara el cómo hacerlo, pero nos dice que tenemos que ser fiel a la Escritura. Y yo soy partidario, así como otros pastores, de que hay distintas formas de enseñanza dirigidas a grupos específicos. Mujeres, matrimonios, hombres, jóvenes, niños. No necesariamente todos están en capacidad o no, la enseñanza va a ser tan específica muchas veces para atender necesidades específicas de los grupos que yo mencioné. La enseñanza bíblica, escúcheme bien, no está en discusión, pero la manera en que las enseñamos y los grupos a los cuales las estamos enseñando sí podría cambiar, sí podría tener un matiz. Podríamos hablar de un taller para matrimonios, donde se está recibiendo del Evangelio. Podríamos hablar de grupos de hogar, que esperamos empezar a implementar el próximo año, Dios mediante. Y la formalidad de una predicación como esta, todo eso es enseñanza. ¿Qué es lo importante? Que sea fiel, que sea una enseñanza fiel. Que enseñemos tal como lo hicieron los apóstoles, a guardar. No solo enseñar, sino enseñar y guardar lo que el Señor nos ha dado. En la gracia del Señor, el 2023, este año que está terminando, dimos pasos en esta dirección, pero oramos y ore usted por la iglesia local, por el liderazgo, por el pastor, para que el 2024 sea aún mejor. Es una tarea de cuidado y hasta intimidante, pues hay una gran responsabilidad por medio, los apóstoles lo sabían, las almas de los hombres. Esto, hermano, no es como una empresa. Si una empresa quiebra, se pierden cosas materiales. Si una iglesia, entre comillas, quiebra, lo que está en juego es tiene mucho más valor. Tiene tanto valor que Jesucristo murió por esas almas. Entonces, los apóstoles sabían esto y nosotros también lo debemos saber como iglesia local. Lo leíamos antes, algunos adoraron y otros también dudaron. Pero como al inicio, ¿cierto? El Señor dijo que toda autoridad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora dice, vayan pues. Ahora, para reafirmar esta misión y para fortalecer sus corazones, el Señor les dice, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No era la primera vez que recibían esta información. El Señor les había dicho antes que estaría siempre con ellos. Qué importante es saber que el que te manda está contigo. Mientras desarrollaba la predicación, me acordé, hace muchos años, de la primera vez que me tocó hacer una cirugía. Y bueno, las primeras fueron en práctica, pero ya una vez titulado creo que fue solo. Y en esa primera cirugía estaba sin supervisión. Y usted no se imagina lo que sudé, lo nervioso que estaba. Había un ayudante, me parece. Y no era una cirugía tan compleja, ahora lo digo yo. Y me hubiese gustado que hubiese habido alguien ahí mirándome, en caso de alguna emergencia, o estaba haciendo algo mal, hubiese sido más tranquilizador para mí. Creo que no de manera perfecta, pero eso ilustra nuestra tarea que el Señor nos ha encomendado. El Señor ha dicho que va a estar con nosotros. Va a estar con nosotros. Es una tarea exigente, trascendente, como decíamos antes. Las almas de los hombres están en juego. Pero la empresa no es nuestra, la empresa es de Dios. ¿Y sabe, iglesia? No podríamos llevarla a cabo sin la presencia permanente del Señor Jesucristo. Los apóstoles lo demostraron. Ellos sabían que el Señor estaba con ellos. Ellos sabían que estas palabras eran verdad. Enfrentaron dificultad, persecución y hasta la muerte. Tenían certeza de esto. Ellos no vieron el fin del mundo, al menos de manera escatológica, ¿no? Como el regreso del Señor Jesucristo, a eso me refiero. Pero vieron su propio fin, en sus muertes extremas. Todos los apóstoles murieron de maneras crueles y cruentas, a excepción del apóstol Juan. Esta promesa de que el Señor va a estar con nosotros hasta el fin del mundo también
es para nosotros, iglesia. Amén. Tenemos, por lo tanto, que responder a la gran comisión. Permítame leer esta ilustración a ver si anima tu corazón. Dice el doctor Banks, cuenta la siguiente historia. Una mujer borracha entró un domingo por la noche en nuestra iglesia y fue convertida. El copastor de la iglesia fue a visitar a su esposo al día siguiente y vio que era un mecánico muy inteligente, pero opuesto a la religión y apegado a las ideas escépticas de Ingersoll. Estaba disgustado por la conversión de su esposa y dijo que no tenía ninguna duda de que ella volvería pronto a su vida antigua. 6 meses después, este mismo hombre vino a ver al ministro del Evangelio con gran perplejidad en cuanto a su propia situación espiritual. Dijo: he leído todos los libros sobre las evidencias del cristianismo y he podido resistir sus argumentos, pero en los últimos 6 meses he tenido un libro abierto en mi hogar, en la persona de mi esposa, que no puedo refutar. He llegado a la conclusión de que yo debo estar en error y que ha de haber un poder santo y divino en la religión que puede tomar a una mujer borracha y convertirla en una santa, cantadora, amable, paciente, piadosa, como es ahora mi mujer. Ciertamente, los mejores libros sobre cristianismo son las vidas de los hombres y mujeres que están en comunión con Cristo. Una iglesia local como la nuestra, una pequeña iglesia ubicada acá en un lugar prestado amablemente por los vecinos. Tenemos este desafío también de la gran comisión. Tenemos dificultades, tenemos déficit en muchas áreas. Pero iglesia, de cara a comenzar el 2024, tenemos que recordar esto. El Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Padre Celestial, gracias. Dice el apóstol Pablo que tú has llamado a lo vil y a lo menospreciado. Aquí estamos, Señor. Lo vil y lo menospreciado del mundo tú has llamado, Señor, para glorificar tu nombre. Hemos enfrentado un año 2023 lleno de bendiciones, lleno de pruebas en algunos casos, lleno de errores también. Hemos errado en más de alguna oportunidad de manera particular. Pero tu gracia ha sido constante, Señor. 365 días en los cuales con seguridad en ninguno de ellos vivimos de manera perfecta delante de ti. Pero 365 días en los cuales tu gracia y tu misericordia no se apartaron, Señor. No se apartaron de cada uno de tus hijos, Señor. No podríamos sino agradecerte, Señor. No podríamos sino darte gloria, Señor, por tener misericordia con hombres y mujeres como somos nosotros, Señor. Así que no terminamos esta última reunión con quejas, Señor. Seríamos mal agradecidos. Terminamos esta última reunión con gozo en nuestro corazón, atendiendo esta gran responsabilidad, Señor, que tú nos dejas en la Escritura. Permítenos, Señor, crecer. Permítenos ser discípulos para poder ir a ser discípulos, Señor. Permítenos poder alcanzar a personas no creyentes, Señor. A personas que no han oído tu evangelio durante el año 2024. No importa, Señor, si no avanzamos a grandes velocidades. Pero danos, Señor, firmeza. Que cada paso sea firme, Señor, y sin retroceso, por el poder tuyo y por tu gracia. Gracias por cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Bendícelos, Señor. Desafíalos también a través de tu palabra, a ellos y a las familias que ellos representan, Señor.
Te damos infinitas gracias. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.